Chicos, vamos a ver la segunda parte, por favor. Lo vemos, dale, Santi. En julio más o menos, cuando dije que, cuando empezaron a decir que estábamos separados, era verdad. Cuando también hay otras personas que salieron a hablar, que hablaron de secuestro, entonces, lo que sucedió fue que yo desde ese día dije, yo me voy, me quiero ir, no soporto más, no aguanto más. Entonces, empezaron desde antes de agosto, ¿no? A todas las semanas venirme con un cuento distinto, que al otro día te vas, al otro día te vas, al otro día te vas. No me dejaron irme hasta el 2 de diciembre. Vos estuviste cautiva en Olivos. No cautiva, porque igual tampoco es que salía a mucho. Ustedes saben, a mí jamás nadie me vio en un restaurante, en un bar, jamás, porque nunca salí a hacer esas cosas. Simplemente iba a la casa de una amiga. No es cautiva la palabra, pero te querías ir y no te podías ir. Lo que no podía hacer era, me inventaban una cosa todas las semanas para irme llevando. Por ejemplo, ¿qué te decían? Mañana arreglamos el avión, la manera de que puedas viajar de la forma más segura y no sé cuánto, no sé qué, para que vayas a Madrid. Porque claro, para decirme que sí, para que aceptaron esto de que yo me fuera. Primero, no elegí yo el destino, lo eligió otra persona. ¿Quién? Él lo eligió. Por su comodidad, porque todo le resultaba mucho más. Pero claro, me dice que sí. Y ahí es cuando me empiezan a que habla con él, habla con el otro, habla con acá, anda todos los días hasta el 2 de diciembre. Entonces, del país no pude salir nunca. ¿Te amenazaron con decir que tenías adicciones? Me amenazaron con decir que estaba enferma. Y que una persona iba a ayudar a que esto fuera verosímil. Bueno, ahí... Sí, yo quiero aclarar una cosita sobre las primeras damas. Cuando ella dice que no era libre de ir a un bar y esto, Bueno. convengamos que eso no hacen las Son primeras gajes del damas. oficio. No pueden hacerlo por razones de seguridad, de imagen. Y cuando lo hacen, muchas veces, como lo hacían los Obama, o se hace, es casi como proselitismo para caer bien en la opinión pública de que te vas Bueno, y te en comes plena- una hamburguesa con el pueblo y demás. Esto es Pero cierto. Una primera dama no puede ir de boliche en boliche. Yo coincido en que ella una vida normal no iba a tener, pero ella está hablando de algunas otras cosas acá y está hablando de los últimos 4 o 5 meses dentro de la residencia de Olivos. Eso es otra cosa. En donde claramente tortura. ella lo único que quería era Se irse muda a del la casa de país. huéspedes. Bueno, ella habla de Esos 4 meses 2016. los pasan a la casa de Está Exactamente. huéspedes. presa Entonces, con Alberto Fernández. Ella está hablando de que, bueno, obviamente uno lo puede entender en función de la campaña, o sea, lo puede entender por razones políticas, pero nosotros tenemos que cindir acá lo político, o sea, lo que puede hacer un analista político. Yo misma me puedo poner en el rol de analista político y decir, bueno, lo lógico es, si te estabas separando, había una campaña electoral y esto podía despertar un montón de quilombos, más vale atrasémoslo, porque bastante bien, entre comillas, podía haber dicho el tipo, viviste hasta ahora de ser primera dama, etcétera. Ahora bien, ella acá está hablando de un tema que me parece fundamental, porque esto también hace a la ética profesional y les voy a contar cuál es. Este fin de semana, Alberto Fernández no pudo hablar en en Europa, España. pero hubo versiones acá publicadas por el periodista partidario, si se quiere, Horacio Berbisky. En esas versiones, Berbisky da a conocer algunos datos que son realmente de un acto canallesco, absolutamente. Porque no solo da a conocer versión que supuestamente le dice Alberto Fernández. Porque dependía de esa entrevista. Sino también, exactamente, sino también porque da a entender que hay un médico que puede confirmar un pseudo diagnóstico. Todo un horror, porque en el medio, además, hace uso y abuso del nombre de una persona que es absolutamente cara a los sentimientos del feminismo en general, una de las líderes, que no importa, en este momento no tiene Dora Barranco, pero digo, más allá de eso, habla de que el esposo de Dora Barranco la había atendido y da a entender cuál sería, digamos así, la supuesta enfermedad. Ella misma lo aclara ahí. Ella misma dice que con eso la estaban
apurando, que con eso la estaban asustando. Amedrentando. Diría que es uno de los datos más Amedrentando. nuevos Es de la de lo entrevista. más, Y- pero más Sí, pero impresionante, muy bajo, ¿sabés por qué, Camila? Porque justamente, muy bajo, muy dicho, bajo. dicho esto, en nombre de una de las mentoras del feminismo histórica, que la verdad a mí me da pena que termine su lugar en la historia del feminismo argentino haciendo esto, haciendo casi de blanqueadora de Alberto Fernández, dando a entender la versión que su marido, supuestamente médico, que tiene que tener secreto profesional, ¿o no, doctora? Sí, Digo, tiene que tener secreto profesional. ¿Cómo hablar de lo que tiene? Una vergüenza desde todo punto de vista. Todo es Fue una vergüenza. así como les dije la semana pasada que la tapa de Clarín con Tamara Pettinato me dio asco, Sí. la publicación de Berbisque este fin de semana fue asquerosa desde todo punto de vista. Dentro de Con lo un que- nivel de machismo que se le nota, porque obviamente es un señor mayor, que no pudo, se hace el progre, pero no pudo, digamos, dar la vuelta de tuerca sobre lo que significa, increíble. Yo en esta entrevista la Mamita, veo sí. aterrorizada, incluso, sí. ¿sabes qué? Cuando dice ella el relato en este fragmento que veíamos, yo siento como que da a entender que estaba secuestrada. Es Hablando horrible. de cosas que Bien. pasaron el fin de semana y cosas que se dicen, digo, la tenemos acá, Luciana, lo digo porque lo hablé antes del aire, preguntarte cómo te sentiste vos el fin de semana, tu nombre en redes sociales estuvo todo el tiempo, como que en algún momento vos y Alberto habrían tenido algún tipo de relación. Mira, primero, el tema de las redes sociales es verdaderamente un eje y un foco, es una cantidad de basura que se escucha, cloaca. que se lee, es una cloaca total, donde a mí lo que me llamó más la atención no es lo de las redes sociales, porque después si quieren les cuento Sí, todo. de dónde creo que surgió Sí. todo eso. Hasta me pone un poco nerviosa porque yo siempre evité ser noticia por algo que no tenga que ver estrictamente con mi laburo, que Con lo hace profesional. 25 años que lo ejerzo. Pero sí me empezaron a llegar inevitablemente comentarios, algunos en mi Instagram, algunos de amigos, de amigas. Che, dicen que vos... Entonces yo me hago dos preguntas. Primero desmiento totalmente, yo no tuve ni tengo absolutamente nada que ver con Alberto Fernández. Mi solidaridad es total con la víctima, es total con Fabiola, es verdaderamente muy choqueante y muy escalofriante escuchar su relato y su denuncia. Y después también hay que hacer eje en cómo algunos periodistas, no todos, compran las fake news, las reproducen Sí. sin ningún tipo de prueba, generando permanentemente una injuria. Bueno, a son ver, periodistas, una- perdón, que los 100.000 millones que le dieron a la CIA en estos últimos días, algo tiene que ver con cómo están aceitando algunos periodistas. No creo. ya Pero hay para, decirlo dejemos todo. que Luciana, A ver. termine, digo, Sí, pues sí, si sí. se habló, A ver, tiene eso todo, ya ya que ocurrió. compañera A ver, la nuestra. dejamos que- terminar de hablar a Luciana. Pasa que lo que dice ella, yo Luciana. no sé la veracidad o no. A mí sí me llamó la atención en su momento, que ahora les cuento cómo surgió en una primera instancia, pero a mí me preocupa que colegas, a quienes en algunos casos tengo mucho respeto, tenía mucho respeto, den a entender, a veces sin nombrar, pero dando características que decís, bueno, a ver, ¿cuántas pueden? Una, dos, sin chequeo, sin escribirme, sin preguntarme, haciendo eco de una fake news. Eso es muy preocupante, porque las cloacas de Twitter o de Instagram no hay hasta ahora, lamentablemente, ¿Cómo modo defenderse? de resguardarse Sí, de no hay- todo no hay eso. legislación. Pero del periodismo, de los periodistas, no, ahí tiene que haber un límite. ¿Por qué? Porque instalan y como dice el dicho, algo quedará. Entonces Claro, me pasa habla que que hoy algo quedará. Te vienen puedo amigos de preguntar si amigos vos para lo contar. conocías, tuviste un vínculo, Yo- ¿se conocían? yo no Digo, te cuento. Sí, yo tuve una relación profesional como tuvimos muchos periodistas. Perdón, pará, ¿por qué está mal lo que estoy haciendo, Nancy? Yo hablé con Luciana. Luciana todo el fin de semana, lo digo pues si no, pues se escucha de fondo, ¿eh? Todo el fin de semana se habló de Luciana, quien es mi compañera y viene una vez por semana. Si ella no tiene nada que ver, tiene todo el derecho de que no por atrás. Pero igual Todo yo el mundo le se está explico, preguntando. ¿Y el tema- ella? No, pero Yo sé a dónde vas vos. A ver. Yo sé a dónde va Nancy. A ver. Es así, que eso tiene que A ver veces con el preguntar trasfondo. directamente sobre la fake news, digamos, es fuerte. Pero bueno, Pero yo le estoy somos preguntando unos- si lo no, conocías, nada más. A ver. No, pero Está antes bien, le el vínculo. preguntaste. Sí, voy a preguntar todo lo que se No, me pero- ocurra y porque lo arreglé con ella, que es la Ya lo habló- protagonista. ya lo habló Problema anteriormente, ya lo habló Pero no tengo problema anteriormente. porque además es la pregunta que me hace Pía hace todo el mundo. increíblemente, Nancy. Yo entiendo que vos, el lugar en el que querés ponerte, y yo lo destaco y lo valoro, pero es lo que me falta que los de seguridad en mi casa me pregunten. Claro. O sea, es a ese nivel al que llega algo que tiene que ver con las redes, porque en los medios de comunicación lo único
que no lo vi, pero siempre tenés a alguien que te cuenta que alguien insinuó, que ahí es la parte que me preocupa de los periodistas que quieren instalar algo que es mentira, que es una fake news. De todas maneras, me parece, Luciana, yo me sumo a esto, ningún periodista serio, ningún diario, ningún canal de televisión habló de vos y todo el mundo fue con respeto. Me parece que hay un mundo Pero si alguien lo paralelo de insinuó. cloaca. Lo insinuaron. donde Y algún no lo periodista en respetan. Twitter también lo insinuó. Bueno, es que hay una grieta muy grande que tenemos que superar los periodistas, que viene desde hace 20 años, donde nos divide el mundo ideológico y a vos, los no kirchneristas, en algún momento te tomaron como ultra kirchneristas y te acusaban desde un lugar intencionalmente político y te acusaban de eso para dañarte. También ocurría del otro lado. Pero mira, entonces, a ver. es una cloaca. Mira, A ver, yo- Luciana. Yo tengo dos lecturas. Luciana. Una es esto de hacerse eco los periodistas de la basura que se escucha, se lee muchas veces en Que Twitter. tenés razón. Y que merece que no nos detengamos como periodistas a tomar las cosas con seriedad y no dejarlo pasar cuando después toman otro protagonismo a partir de esta falsa noticia que el periodista la instala de alguna manera, directa o indirecta. Después pasó otra cosa, que viene la pregunta que me hacía Pía. Yo tuve, como supongo que la mayor cantidad de periodistas en la Argentina, algún tipo de búsqueda de información que uno la tiene permanente, o sea, la tengo con jugadores de fútbol, entrenadores, porque mi métier desde el inicio fue el periodismo deportivo. Claro. Me gusta investigar, me gusta preguntar, me gusta contar y trasladar informaciones. Entonces, en ese contacto directo le he preguntado en ese momento sobre la cuarentena, le he preguntado sobre Vicentín, en fin. Como fuente. Como Sí, sí, fuente. sí, sí, sí. Como fuente permanente. Sobre todo en esta época de la pandemia, cuando se acuerdan que, claro, como vos también, O sea, como Nancy el también. presidente tiene un vínculo Pero directo quiero con los decir algo de periodistas. esto. Mira, Natalia, Yo también. quiero decir esto. A ver. Es que no es un dato menor Sí. lo que ella me pregunta. ¿Por qué? Porque cuando una mujer periodista tiene una información, logra una entrevista relevante, porque te quiere, jaja, Obvio. porque tenés algo, jaja. Sí, yo lo Cuando veo, es un es eso. periodista como Pablo, pongo Sí. a Pablo que lo conozco Yo no mucho. conozco, yo cuando son Pará, funcionarios... déjame decirte eso. Pero, Si ver, Paulo hace déjame una ver. buena cobertura con algún caso policial como les hace porque es un excelente periodista, él es un excelente periodista. Totalmente. Cuando Alberto Fernández vino sobre Sobredosis de TV, yo trabajaba con Robertito, en ese momento Sobredosis de TV se había, como revalorizado como programa. Y estaba muy alto en el rating también, sí. Sí, y aparte en un momento muy particular de la Argentina, se veía mucho. Viene al programa, como vinieron un montón de entrevistados, un montón Ahí está. con el que nos fotografiamos. Ahí está con Robertito. Ahí estás con Robertito, Mira, con la sí. distancia, de hecho, por el tema del barbijo y demás. Después de eso, nadie dijo, Alberto Fernández, tiene algo con Robertito. Claro. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Alguien, que no quiero dar ni el medio porque es darle entidad, que yo no le quise dar protagonismo justamente, pero no le quería dar entidad, armó toda una telenovela totalmente falsa, Qué maldad, totalmente aberrante, totalmente con un grado claramente de animosidad, de búsqueda de daño. Como no le quise dar entidad, no salía a responder en Twitter, che, miren que esto es, algunos se sumaban. No tengo nada que hablar de algo que era, además de un medio marginal, totalmente marginal, lleno de mentiras. Y ahora que aparece el video de Tamara Pettinato, resurgen todas mujeres donde empiezan a querer manchar. Y a mí me lastima, repito, desde el lado de los periodistas que no van ni a la fuente, que intentan y dan a entender algo sobre una fake news. Y volvemos Pero eso sobre es lo que... algo- Perdón. eso, Déjame me parece completar. espantoso lo que han Sí. hecho y fantástico si lo has podido aclarar y aclarar acá con nosotros. Pero lo hacen a veces pero con un montón de noticias que ni siquiera chequean. Déjame completar esto, Sí, Pablo. hace muchos años, Luciana. Pero es lo que quería decir, ¿por qué conmigo no lo hacen? Yo no lo conozco a ningún funcionario, yo no trabajo con funcionarios de seguridad no hablo, pero es mi forma de trabajar. Pero el que hace trabajo político, tiene que hablar con políticos. Sí. Pero no pasa Pero hablas con la el tipo, policía, pasa hablas la con- mujer. Porque vos tenés No dicen que visto... andas con un te gendarme. explico Pero con- además, chicos, porque no, ella además no. es buena, es buena, exitosa y es linda. Entonces,
no es de ahora. Ahora se sumó todo, pero es un cachetazo. Hay estigmatizaciones, ahora circula en el sobrado. Cualquier periodista que critica es en sobrado. Quiero decir, hombres más allá de que existan. No atañe a hombres. Más allá de que existan. Sí, pero tiene que ser una prueba directa. Chicos, día uno. Les pido que hoy somos muchos que tengamos orden para hablar. Miren, Nancy y después Pía. No atañe a hombres y mujeres, es algo que tiene que ver con una estigmatización patriarcal sobre las mujeres. Las dos cosas. Tenemos absolutamente un pecado de nacimiento. Tenemos concha. Lo dije, perdón, pero no es estaría así. siendo tan claro. Esto es concretamente lo que nos sucede. Es decir, y esto lamentablemente me ha pasado a mí hace 30 años atrás, que en ese momento por lo menos no estaba todo el mundo tan deconstruido y sigue pasando. Y desde la semana pasada mi lucha particular tiene que ver con esto, con decir, señores, hablemos de lo importante, hablemos del HDP, que además de corrupto era pegador. Y esto, y nos tenemos que centrar en eso, no, estamos hablando, pero no era el y se único están corrupto, yendo, obviamente que no. Pero Alberto insisto, Fernández es una parte a ver, de una déjame trama. terminar el contexto. Sí, el contexto es que terminamos hablando de supuestas mujeres que entraron a Olivos. El otro día yo conté que entré una vez a Olivos y estaba también ya en el listado de los libertarios que andan puteando por las redes sociales. Una locura, ¿está? Pero digo, me parece que en realidad es esto. Y hablan sobre la moral de la mujer y te hacen mierda, porque es así. O sea, a las chicas más jóvenes, yo estoy de vuelta, tengo una cantidad de puesta de espalda que la verdad no me importa. En todo caso es una cucarda más, ¿se entiende? A mí hoy no me molesta, pero yo tuve que sufrir ese escarnio cuando tenía 20 y pico de años, porque era realmente excelente periodista y no podían justificar cómo hacía yo para tener tan buena información. Y obviamente lo que te acusaban, seguro que vos... Pero eso es retrógrado, es retrógrado, pero mirá de qué estamos hablando. Momento, así hablan todos, Pía. No, esto, con la línea que decía Luciana, antes de empezar el programa, dije, le voy a escribir a Sandra Borghi, quien está trabajando en Madrid, y durante todo el fin de semana también, en todos lados se dijo que ella tenía esa data porque su marido formaba parte del documental. No, porque buena periodista. Me acaba de llamar Sandra, por eso lo voy a decir, que me agradece, que lo eché como fuente. Su marido no armó ningún documental, no tiene nada que ver con ella. Obviamente que también su bronca es, yo me guardo la data, la conté cuando ella pudo decir lo que tenía ganas de decir. Y después termina hablando con otro medio, que después es un problema, otra cosa, pero digo, las cosas que se dicen para subestimar el trabajo de otro colega no se puede creer. Bueno, pero eso pasa siempre, Pía. No pasa siempre. No, digo esto. La nota la obtenés vos y el otro putea porque no la logró. De hecho, está pasando en Twitter con un montón de colegas porque no obtuvieron la nota. Otros están diciendo le dieron un cuarto de palo verde para que dé la entrevista. Bueno, cada uno hace lo que puede. El que consigue la entrevista, ya por él, pero mientras tengamos la posibilidad de hablar en un medio, como le pasó a Luciana, a ver, perdón, quiero cerrar esto. Y aparte otra cosa, aquellos que dudaban del documental de Fabiola, fue la propia Fabiola la que dijo en la primera parte que vimos que el documental existe y que es real. Y ahí vamos a saber muchas más cosas de las que dio en la entrevista de 50 minutos. De las cuales no podía hablar. Esto que está contando Pía, yo también dije en un momento, cuando esto me llegaban mensajes o cuando vi algunos comentarios en Instagram, digo, de todos los que reproducen y de esos periodistas que hacen eco, nadie me preguntó. Claro. Sí, mira, están diciendo esto. ¿Es verdad? Un mensaje, una llamada, algo. ¿Lo querés mentir? Vos tuviste una relación sentimental, sexual, con Alberto Fernández, yo hubiese respondido no, de ninguna manera. Es el ABC para poder contar una información, Nadie porque si no, ¿en qué te transformas? Gran falta de ética. En un Nadie me rumor, escribió. ¿viste? Si no, ¿en qué te transformas? En que te llegó algo y lo tirás. Lo mínimo de un periodista con un dedo de frente es decir, bueno, levanta un teléfono, manda un mensaje, haga una llamada, y si no te contesta la persona, por lo menos al entorno, pero tratá de llegar a fondo lo más posible, Lo que pasa es que informativamente están pasando cosas gravísimas, chicos. Totalmente, ese es el hecho. Yo quiero contar una sola cosa. Yo la semana pasada en un momento dije, para mí esto no es delito, que lo dije sobre la imagen de Tamara en el despacho presidencial, que además quiero decir, y esto para que lo sepan todos y ya les quede claro, porque hablé ayer con Tamara, esa imagen es de enero del 2022. Del 2022. O sea, él está dando con Fabiola. Con lo cual
estando con Fabiola, pero ¿cuál tenés un problema moral? No. Si tenemos que meter preso a todos los que meten los cuernos, para toda la Argentina. Perdón, ¿de dónde sacaste 2022. eso? ¿Por qué pones palabras en mi boca que yo no dije? No, pero estás dije diciendo... estando en la época que estaba con Fabiola. Estás aclarando que no fue en la pandemia, como muchos sospechábamos, porque me incluyo, sospechábamos. Durante la pandemia. ¿Cómo? Digo, una cosa no quita la otra. No, que esos obvio, videos, tal que esos cual. videos no sean durante la pandemia, no quiere decir que ella no haya ingresado como otras personas durante la pandemia. Totalmente de acuerdo contigo. En la pandemia, Sí, pero estamos mezclando dos cosas. Por Lo eso que pasa te es que estoy ella me diciendo. salta. Pero No, me salté no, te por salta lógica. Porque vos lo que ¿Por qué remarcaste, lógica? le No, metí no, a los Lío, cuernos con pero- ella en la pandemia. Bueno, eso es evidente, está a las claras. Pero lo eso- lo dice pero la no propia somos, protagonista. nadie tiene derecho a juzgar. Es que ¿quién está juzgando? Vos. No. Sí. Al hacer ese- Al hacer, Lío, al meter hacer el ese dedo en la comentario, llaga, sí. estás No, jugando. pero para meter Y el es dedo en la tema. llaga vos sos la número No, uno. Obviamente que sí, con cosas inteligentes y no No, con Lío, meter no, la cosa. Lío, no, te pido por favor, no seamos agresivos y además no te das cuenta que lo que estás diciendo Pero perjudica. yo estoy diciendo no es, que no. eso, lo único que dije fue que eso ocurrió en la época en la que él estaba con ella, nada más. Bueno, está bien. No estoy de acuerdo. Eso No. es No una estoy de calificación acuerdo. moral sobre Claro, la mujer que esa estamos es una- hablando esa es y tu no sobre opinión. él. Y además Pero que yo, no importa. sí, Yo lo que digo a es la, esto. la cual defiendo acá y la he defendido la semana pasada. Obviamente, pero digo, lo que hay que decir es esto. Tomaron esa visión, yo decía, para mí no es delito, y la usaron diciendo que para mí no era delito justamente lo que hizo con Fabiola. Y no tiene nada que ver, pero lo hicieron en medios de comunicación masiva. Bueno, no es pero que lo hicieron un pero- minuto. Bueno, esto es mierda. Machacadora, Shit. todo, Y bueno, con es eso. así. Ve- Lo concreto veamos. lo concreto es que tenemos que ser muy serios tratando este tema y este tema y todos los temas y tener en cuenta, obviamente, que hay ética del trabajo que no está Pero teniendo estás la muy mayoría de la obsesionada gente. con Estoy el obsesionada, periodismo, sí, y me parece totalmente, que se te olvida porque justamente también contextualizar los hechos en un periodo de enorme corrupción, de enorme impunidad. Hoy Camila escribe una excelente nota sobre los brokers, los seguros, y en el medio de esto había un presidente denuncia que ahora sale que evidentemente tenía una doble moral, no solo o triple, porque permitía la No, corrupción, doble en todo. maltrataba a su mujer Y le pegaba. Sí, bueno, es el maltrato. Ahí hay delitos si esto se comprueba. Obviamente. Pero también tratemos de ver el todo, porque la Argentina sí, era una Argentina psicótica, en el sentido moral, económico, político. No es solo Fabiola Yáñez y su expareja en el contexto íntimo de la familia. Era una Argentina que daba Pero vuelta, que totalmente. miraba para otro lado. Entonces vos estás machacando todo el tiempo sobre lo periodista, como si a la gente además les importara el periodismo. No, pero la En gente este caso es una escucha- charla endogámica bueno, entre nosotras. No, porque en realidad... No, yo no para hablo nada. del rol social del periodista. Eso Bueno. a mí me importa mucho. Por eso mismo te Pero- digo, para pero mí el rol no, social del pará un periodista es que concretamente cuando estamos hablando de temas que claramente por el morbo interesan más de un lado que del otro, porque lamentablemente es así, Yo no soy seguimos tan obsesiva hablando con los Bueno, temas está bien, yo sí. feministas que me interesan. Soy feminista per se y considero que si hay delito, hay delito. Sea Fabiola una mujer o un hombre. Me parece que hay que, insisto, analizar el hecho y lo que y Pero su lo que estamos contexto. haciendo No estar cuando taca. No, porque el delito sigue pasando. Es decir, sigue pasando si vos mentís descaradamente ¿Cuál en los es medios el de delito comunicación. que sigue pasando? Justamente ensuciar a gente, machacar y decir cosas fake news. ¿Vos te crees que no es delito? Estamos llenos de fake news, chicos. Pero si ella acaba de despacharse con todo lo que le pasa. Y sí, Pero por justamente, eso, pero no no, estamos no es la negándolo. única, estoy justamente señalando que no es una sola fake news, que sobre esto, y porque hay mucho morbo alrededor de las mujeres, y se habla Yo creo más que los casi hombres que del también resto. son víctimas de fake ¿entendés? news, no solo las Totalmente. mujeres. Sí, Creo que pero los ahora hombres estamos, son sí, estigmatizados. claro, pero ahora estamos hablando de del caso esto, de Fabiola totalmente. y de lo que le hablando pasó a concretamente de esto, Luciana. y vos fíjate cómo, Sí, sí. sin darnos cuenta, porque obviamente el lío cuando hizo el comentario recién, quizá no se dio cuenta, ¿me entendés? O inclusive Machacamos yo. sobre la moral, no, moral eso de no. las mujeres. Estamos hablando de un señor que quizás en realidad engatusó a las dos. No tenemos idea, Nancy, ¿se ¿me entiende? permitís? Vos me Bueno, mencionás. una pareja Chicos, también yo no, en yo no eso, cuestiono no solo- a No nadie. sabemos, no Estoy tenemos contando una idea. cosa. A ver. Si era un arreglo. A ver, ¿entendés? Nancy, ¿qué? Yo lo que quiero decir es, Nancy me dice, Lío no se dio cuenta. Yo me di cuenta y me hago cargo de lo que dije. Lo único que aclaré es que, como yo pensé, como muchos seguramente, esto ocurrió en la plena pandemia. pandemia, lo que yo quise aclarar es no si le metió... Cuarentena, en plena bueno, cuarentena, digamos no que las si le cosas. A ver, Una cosa Pero es no la fue- pandemia bueno, y otra perdón, cosa es el encierro al que nos Está bien, sometieron. Pero está no bien. fue bueno, pandemia. puedo, chicos, Paren, sí, termina. pero- Déjenlo terminar al lío. Claro, lo que yo
para que no se malinterprete, porque no me gusta que se malinterprete y me gusta poder expresarme. Cuando Nancy vuelve a decir, quizás Lío no se dio cuenta, yo sé muy bien de lo que me di cuenta y de lo que dije. Lo que quise manifestar es que lo que muchos creíamos que había ocurrido en la cuarentena, cuando todos deberíamos estar encerrados, no ocurrió allí. Ocurrió... No, nos obligaron Bueno, déjame terminar, Nati, perdón. Y bueno, entonces, una política perversa. bueno, entonces lo que digo es que cuando ocurre esto, bien Nancy dice, es en 2022. Lo que agrego es que estaba con Fabiola y quizás Fabiola ya padecía todo este tipo de situaciones. A eso voy. Y lo que vos decís, por ejemplo, Kamala Harris, que termina de ser ahora la candidata a presidenta de Estados Unidos, eligió de vicepresidente al único gobernador que tomó políticas muy parecidas a lo que pasó en la Argentina respecto a las restricciones para circular en plena pandemia, y gracias a eso terminó teniendo ganando las elecciones un montón de veces. Entonces, lo que para vos es política de lo que sea, no importa, perverso, lo que fuera, recordemos que en ese momento, sí, llegado el caso, digamos, hubo una discusión altísima. En ese momento, el propio Alberto Fernández tenía el 70% de aprobación, porque estábamos en una pandemia y no se sabía cómo tratarla, ¿no? Entonces, después vino la discusión sobre, digamos, si estuvo bien, estuvo mal, si nos encerraron de más. ¿Cuántos no cumplieron, chicos? La ministra de Seguridad del gobierno actual salió a hacer una manifestación pública, ¿se acuerdan, no? De las manifestaciones públicas contra la pandemia. Si estaba bien o estaba mal la cuarentena. La cuestión es que mientras la imponían estaban haciendo exactamente eso desde ya, eso está clarísimo y eso no queda, y eso tiene que ver con lo moral.